de Nicaragua, gente que no vende patria, buenos días. Bienvenidos y bienvenidas a Sin Fronteras. Hoy es el primer día del sexto mes del año. Estamos a la mitad casi. 1 de junio de 2022. Con Luis Enrique Guerrero y con Carlos José Hurtado cuando son las 6 de la mañana con 30 minutos. Sin Fronteras, la revista con William Griggs Vivado. En la primerísima 91.7 y 105.3 FM. Sin fronteras para decir la verdad. Sin fronteras, trabajar, avanzar, combatir, vencer. Sin fronteras. 6 de la mañana con 35 minutos. La semana pasada se me olvidó saludar por sus 36 años a la compañera Danielka Ruiz, colega periodista aquí en Radio La Primerísima. Estuvo de cumpleaños, no quiso poner las 36 velas en su pastel. Ahí la disimuló con, creo que 10 o 12 puso, 12 por 3. Y también el viernes pasado que saludamos a la mamá de la radio, se me olvidaron dos y me reclamaron. Berta Solís Ibarra, que ya es bisabuela, y María Lourdes Vallejo, que también ya pronto va a ser bisabuela. Son de las mayores aquí en la radio. Así que las incorporo pues al saludo por el Día de las Madres. Quiero agradecer también al compañero Wilber Sevilla. Él es un nicaragüense residente en Los Ángeles, California, que anda de visita aquí en Nicaragua viendo a su mamá, a Rosangélica Barahona Silva. Él nos trajo de obsequio una especie de jarabe. Le decía a Wilber a Danielka que es el jarabe de los locutores, dice, de los actores. Ya lo probé. Prevalece el sabor de la miel y del jengibre. Vamos a ver qué tal resulta. Muchas gracias. También nos envió un libro y otras cosas. Y le agradecemos por su gentileza al compañero Wilber Sevilla. Inevitablemente tenemos que hablar de la muerte de Aldo Díaz Lacayo. Y con franqueza la esperábamos porque se había venido deteriorando su salud. Ya en los últimos 3 años fue sumamente difícil y en los últimos 6 meses aún más. Con Aldo el sandinismo pierde quizás al único trabajador intelectual, trabajador de las ideas, orgánico, que sobrevivía en el Frente Sandinista desde la época de los 70. Aldo se prefirió dedicarse a la historia y desde la historia aportaba, iluminaba los senderos, los caminos que recorremos los sandinistas. Conocí a Aldo hace muchísimos años en El Salvador, cuando él era embajador ahí temporal, se hizo cargo. Ya al ratito ya se marchó, quedó Daisy Baltodano. Y luego lo vimos en Panamá, en Venezuela, en México y aquí en Nicaragua. Y estuvimos cercanos a lo largo de mucho tiempo con él, con Teté.
su compañera desde 1967. Son 55 años que pasaron juntos. Y Teté con una devoción insuperable, una lealtad a toda prueba. Es mentira, nadie puede dedicarse a un trabajo intelectual si no tienes un soporte emocional, afectivo, como el de Teté. Es mentira, nadie se puede dedicar a eso. Y Teté fue vital para que Aldo pudiera desarrollar su trabajo. Y yo creo que el momento culminante es cuando el pasado 18 de mayo Daniela se hace homenaje a Aldo, que es sumamente emotivo. Yo, que no soy el que la recibí, ni mucho menos, ni tampoco la tengo por qué recibir, me sentí honrado, totalmente identificado con la manera como lo hizo Daniel y el hecho mismo de recibir la máxima condecoración que otorga Nicaragua, el Estado de Nicaragua, la Orden Augusto C. Sandino, en su máxima expresión, Batalla de San Jacinto. Y sé que Aldo vio la ceremonia y él escribió una carta muy bonita esa misma noche, y ya posteriormente ya volvió a entrar en gravedad. Estuvo al cuidado del doctor Julio Paladino, comisionado general y director del Hospital Carlos Roberto Güembe, y de todo el equipo médico del Güembe, y con especial cercanía tanto de Daniel como de Rosario, que no se despegaron. Aldo es contemporáneo de Carlos Fonseca, se conocieron, fueron amigos. Aldo nació el 18 de octubre de 1936 y Carlos el 23 de junio de 1936. O sea, estamos hablando de 4 meses de diferencia. Y Aldo se metió a la guerrilla sin conocer a Carlos lo conoce después. Aldo tenía una especial afecto y admiración al general Raudales, con el que anduvo en la guerrilla, en los movimientos guerrilleros del 59 y luego en el Chaparral, donde conoce a Carlos Fonseca. Imagínense ustedes, desde entonces, estamos hablando del 59, pero ya Aldo andaba metido en esas cosas desde... tenía como 16 años. Desde el 52, imagínate, de abril. Debe haber sido por ahí. Siendo que él era de una familia acomodada, descendiente de Adolfo Díaz, y él tomó distancia y se convirtió en un recio antisomocista y luego en un convencido sandinista, hasta el punto de ser uno de sus principales difusores en términos de su vida y de sus principales analistas. Un profundo conocedor de Sandino en todas sus facetas. Escribió de Sandino montones de cosas. Y Aldo también era fonsequista, pues tenía un enorme aprecio por Carlos Fonseca, por la obra de Carlos, el pensamiento de Carlos y la consecuencia de Carlos. Se pueden seguir hablando muchas cosas de Aldo. Que conoció a Manuel Díaz Isotelo, que era periodista y que lo mata a la guardia allá por el lado de Somoto, de Madrid, en el 59. Estuvo en Cuba Aldo varias veces. En aquellos años conoció al Che, conoció a Fidel. En aquellos años. Hasta que finalmente en México se casó. Ahí tuvo 3 hijos. Ya fallecieron antes que él. Y le queda Javier. Javier fue muy leal a su papá. Muy leal.
al punto que le donó un riñón. Fíjate que el pronóstico de vida para alguien que recibe un riñón es entre 15 y 20 años. Aldo ya iba por los 30, porque tenía una disciplina, Aldo, era impresionante. O sea, él tenía que tomarse unos medicamentos a determinada hora. Él jamás fallaba en ese horario. Y siempre que él estaba en una reunión, en un evento, lo que fuera, él decía, me tengo que ir a tal hora, y era porque tenía que tomarse su medicamento. Por ese rigor, la dieta estricta y te esté detrás, ¿verdad? Es que él pudo sobrevivir tantos años. Es una enorme pérdida, porque además él estaba lúcido, produciendo. Daniel presentó su último libro, 3 tomos, que los escribió desde su lecho de enfermo. Se metió en eso, a escribir eso, como a finales de 2020, por ahí. Y estaba afanado, hasta que lo terminó. Fue profesor en la Universidad Centroamericana de El Salvador. Trabajó de todo, para mantenerse en el exilio, trabajó de todo. Y fue a parar a El Salvador en el 67. Andaba trabajando en una empresa, y es que se conoce con Tete. Recuerden, Hernán Robleto, bueno, también conoció a Hernán Robleto, es verdad. Hernán Robleto, que era muy amigo de Benjamín Celedón. Hernán Robleto le hizo un enorme volado ahí en México, eso lo contaba. ¿Quién era el que lo contaba? Armando Zambrana, creo. No. Pero de verdad es muy dolorosa la partida de Aldo, aun y cuando uno se vino acostumbrando a la idea, porque sabíamos la gravedad en la que se encontraba. No fueron los riñones los que lo mataron, ¿verdad? Fueron mucha dolencia, una combinación de muchas cosas. Desde que él se cayó, hace como 2 años, desde entonces empezó a deteriorarse. Saludamos a su hijo Javier, a Tete, esa extraordinaria compañera. Ya él fue incinerado, sus cenizas están custodiadas por su familia. Él no quería verla, él no quería ninguna homenaje fúnebre. No. Él se sintió satisfecho con lo que Daniel hizo el 18 de mayo. Pero él no quería nada de eso, no le gustaba. Decía que para qué. Y el proceso de duelo de Tete y de Javier, pues no es sencillo. Sobre todo Tete, pues 55 años a su lado. Pues. Tete y bueno, pues hemos perdido. De verdad que es un desafío el que tenemos, ¿no? Cómo hacer trabajo intelectual que nos ayude a todos a encontrar, que nos ilumine desde la teoría y que además construya teoría a partir de lo que vamos haciendo. Una labor compleja. Y Aldo lo logró desde la historia. Él lo hacía desde la historia. Bueno. En fin. Aldo estuvo en Contadora, por ejemplo, en el proceso de Contadora. Fue testigo directo de eso, todas las negociaciones. Tratando de encontrar caminos de paz con los yanquis, pero mentira, los yanquis tenían la voluntad de destruirnos. Pero ahí anduvo Aldo en esas cosas. Fue muy amigo de Tomás, pero muy amigo de Tomás. Se querían mucho, Tomás y Aldo. Muy entrañables amigos eran.
Bueno. Honor y gloria, pues, a seguir el camino de Aldo, hermano, a ver quién agarra esa bandera y se dedica a la historia y a iluminarnos. Son las 6:49. Fíjate que el otro día me mandaron una foto, una pariente de varios caídos de Yalí. Yo no conocía esta historia. Le pregunté a ella que si tenía más detalles, me dijo que no lo sabía y es su pariente, imagínate vos. Después le pregunté a otro yaleño ayer, tampoco sabía. Es una lástima porque lo único que publicó la V del FSLN ahí en Yalí es lo siguiente. Bueno, hicieron un pequeño homenaje, llegaron un grupo de compañeros ahí, de chavalos de la juventud y del frente, a la comunidad que se llama La Morena, ahí en Yalí. Ahí la guardia capturó a 5 compañeros, los torturó y los fusiló. El 29 de mayo de 1979 iban en guinda los guardias, iban buscando Honduras. Pero no sé más que eso, que es lo que publicaron. Sus nombres eran Juan Francisco Blandón López, Ariel Blandón López, hermanos, José Ramón Villafranco López, José Israel Galeano Blandón y José Tomás Acuña Zelaya. Y fíjate que la mamá de los Blandón López también tiene un tercer caído, 3 hijos caídos. El tercer hijo caído es Juan Alberto Blandón López Froilán. Él cayó en la segunda insurrección de Estelí. Hermano de estos 2 muchachos, fusilados y torturados por la guardia somocista en La Morena, en el municipio de San Sebastián de Yalí. Me parece muy bueno, pero ojalá que se difundiera con detalle qué fue lo que ocurrió, cómo ocurrió, quiénes eran cada uno de ellos. Esas son las cosas que nos tocan a los sandinistas en nuestra respectiva comunidad. Pues estuve viendo las estelas y tumbas también, estelas y tumbas de los héroes y mártires en el departamento de Rivas, y hay algunas que son pero verdaderamente una joya, ¿viste? Qué bonitas que las han dejado. Ojalá que así hiciéramos todos, ¿no? Para rendir honor a toda esa gente que nos permite hoy estar hablando. Qué bonito, sí, lo de Rivas, ¿eh? Y al final del programa le vamos a pasar un video. No lo podemos pasar en radio porque no está hecho para radio y tiene un poquito de deficiencia del sonido, ¿verdad? Y no hay manera de poderlo pasar en radio. Pero es muy importante, ¿saben por qué? Porque es uno de los compañeros sobrevivientes de la intentona, la arremetida somocista de 2018. Un chavalo. O sea, cuando le ocurrió lo que vamos a contar, tenía 21 años, hoy tiene 25. Su nombre es Jorlin Alexander Granado. ¿Verdad? Él vive en una comunidad rural cerca de la ciudad de Matagalpa, pero como a unos 30 kilómetros, de parte del municipio de Matagalpa. Él, de un balazo, lo dejaron en silla de ruedas para toda su vida. Los somocistas de Matagalpa, los que se las dan ahí de angelito. De un balazo, hermano. Y ese chaval tiene una convicción salvaje. Dice que si volviera a ocurrir, lo volvería a hacer. Ahora quiere estudiar, culminar sus estudios. Pero bueno, vos te imaginás, sobre todo los primeros meses, ese chavalo tirado en una cama, hermano, dependiendo de su mamá o de sus hermanos, de sus parientes, pues su familia, para todo. Hasta que poco a poco él pasó a la silla de ruedas y demás. Eso es dificilísimo. Y ese chavalo no se ha rendido. 25 años.
Eso fue el 3 de junio de 2018, o sea, el viernes cumple 4 años eso. Y toda la vida quedó en silla de ruedas. O sea, imagínate, hubo a los 21 años. Y es un héroe de la paz, efectivamente, como lo califican los compañeros del FSLN en la ciudad de Matagalpa. Un video que lo vamos a adjuntar al programa, al final del programa, para los que lo ven por Facebook o por YouTube o por Rutube o por Odisea. Bueno, hoy vamos a hablar de... Se me olvidó esto. Se me olvidó esa foto, pero no importa, quiero leer esto. Es que este es otro héroe. Es que estas son... O sea, tiene tantos héroes en Nicaragua, ¿verdad? Pero tantísimo. Tantísimo. El otro día me ponía yo a pensar todos los que murieron contra los filibusteros en el 56. De sus nombres hay muy pocos. Que murieron en batalla, que murieron en Río, que murieron en León, que murieron en Granada o en San Jacinto, por supuesto. Pero nombres no hay. Y todos fueron héroes por la independencia del país. No tenemos esos nombres. Es triste, ¿verdad? De los indios flecheros, finalmente creo que recogieron bastantes nombres, que son los que fueron el factor decisivo, el que inclinó la balanza a favor de las tropas nicaragüenses en la batalla contra Walker en San Jacinto. Pero como eso, imagínate, todos los asesinados por los conservadores en esos 30 años. Por ejemplo, la rebelión de los indios de Sébaco. Se calcula que asesinaron a 3.000 indios en esa rebelión en el 71, si mal no recuerdo. 1871, creo que ese es el año, creo. ¿Y por qué se rebelaron? Porque les estaban robando sus tierras. Se fueron y sitiaron Matagalpa, hasta que mandaron el ejército de Managua y los masacraron. Nombre no hay. Aquellos 3.000 campesinos que asesinó la Guardia en Guaslala, en las montañas de Guaslala, Sinica, entre Guaslala y Ciuna. 3.000 campesinos. Entre 1975 y 1977. Nada más. Solo en esos 2 años, 3.000. No tenemos esos nombres. Yo recuerdo muchas conversaciones con compañeros que estuvieron en la montaña. Por ejemplo, René Vivas me decía, hombre, fíjate que es que a nosotros se nos sumaron un montón de compañeros porque la guardia los venía arrinconando, les mataba a su familia. Los sobrevivientes buscaban en guindas, se iban en la montaña hasta que topaban con nosotros. Le mataban a la familia y quemaban su rancho. Miles así. Gente que se fue. Todos los soldados que murieron con Celedón. Porque no solo Celedón murió. Murieron un montón de soldados, ¿te imaginas? No tenemos esos nombres. O todos los sandinistas que murieron con Sandino. Es impresionante la lista de héroes y mártires que tiene Nicaragua. Impresionante. Por eso es que yo creo que nosotros no tenemos derecho a rendirnos. Ningún derecho. Y uno de esos compañeros, este relato lo publicó Augusto Castillo, lo publicó hace como 2 años y me lo topé un día de esto. Él cuenta el siguiente relato del compañero Daniel Sandoval Montoya. Él era parte del Estado Mayor del Frente Oriental Carlos Roberto Güembes, era originario de Matiguás.
y formaba parte de la columna guerrillera Camilo José Chamorro. A Daniel lo captura la guardia en la curva de La Gateada. La Gateada es una de las comunidades de Muelle de los Bueyes. En la curva lo agarraron. Entonces se lo llevan al comando de Muelle de los Bueyes, ahí lo torturan y después lo trasladan a la ciudad del Rama. Porque Muelle de los Bueyes era sumamente pequeño y la tropa de la guardia era mucho más sólida, más numerosa ahí en el Rama. Ahí lo torturan de nuevo. Era una de las torturas que le aplicaban era introducirlo en un barril de agua y aplicarle choques eléctricos. Eso debe ser una cosa horrible, hermano. Eso debe ser de espanto. Ya mal muerto el pobre hombre, hermano, agonizando, lo ataron a un becat y en aquel tiempo no había ninguna calle pavimentada en la ciudad del Rama y lo arrastraron para que sirviera de ejemplo al estilo de los marinos yanquis con Celedón. Por eso es que me acordé de Celedón. Lo arrastraron por el pueblo hasta que murió el pobre hombre. Lo subieron en un helicóptero y lo lanzaron allí en las montañas de Nueva Guinea. Nunca se supo dónde. ¿Te imaginas todos los campesinos lanzados desde los helicópteros? Es que son montones. No tenemos esos nombres. Y es muy bonito lo que hizo Augusto Castillo de rescatar la historia de este compañero. Yo no la conocía. Daniel Sandoval Montoya, originario de Matiguás. No tengo la fecha de su caída, pero eso debió ser en el 79. Debió ser entre mayo y junio del 79. ¿Te imaginas eso? Te arrastran, te capturan, te cachimbean, te van a haber apiado los dientes, te van a haber hecho chanchada. Después te meten un barril de agua, le conectan energía eléctrica, chuzo. Ese dolor debe ser espantoso. Y luego te arrastran por las calles pedregosas. ¿Vos te imaginas eso? Los alaridos que debió haber pegado ese hombre. Un chavalo debió ser. Pues. Y después lo montan al helicóptero. Si él iba vivo, no lo sé. Si él iba vivo. Y lo lanzan vivo del helicóptero. ¿Vos te imaginás ese terror? Son sufrimientos indecibles, hermano. Tengámoslo presente. Siempre. Cuando andemos pensando en si yo fuera esto, si yo fuera aquello. Bueno, pensemos en todos esos muertos que nunca anduvieron pensando en si yo fuera esto, si yo fuera aquello. Simplemente se unieron a la lucha, eso fue todo. Vamos a hacer una pausa a las 7:02. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. 7:06. Bueno, ni modo, tengo que aclarar primero. Ahí está reclamando Gerson Duma, que cumplió 34 años este 29 de mayo y que no lo saludamos. Gerson trabaja aquí en la radio también, en el departamento de prensa. Me aclara la profesora Ángela Herrera de la ciudad de Estelí que Juan Alberto Blandón no es parte de esa familia, es de otra rama. Blandón López sí, pero no son de la misma familia de Yalí. Los hijos de doña Victoria López Jarquín son, los hijos de doña Victoria, sí, López Jarquín son Francisco Blandón López, Mario Blandón López y Rigoberto Blandón López. Esos son los tres compañeros caídos en la Guerra de Liberación. Y Juan Alberto es de Estelí, ¿verdad?
Su hermana es la Marta María Blandón, que trabaja en el INSS, y el profesor Juan Pablo Blandón. Son dos ramas diferentes de Blandón López. Muchas gracias a la profesora Ángela Herrera, que nos está aclarando esto. ¿Qué más era la otra? Eso era, ¿verdad? Sí. Fíjense, hoy vamos a hablar de teoría, pero muy concreto, ¿viste? Pero antes de eso, en los últimos, más o menos, en los últimos, yo diría 30, 35 años, ha habido un deterioro radical de la imagen, del trabajo y del carácter neutral de una entidad que tuvo mucho respeto. Hasta ese momento, muchísimo respeto. Yo diría, hasta ese momento era un respeto unánime en la humanidad, en todos los en todo el planeta, en todos los países del mundo. Estoy hablando de la Cruz Roja. La Cruz Roja ya no es lo que era. Ahora es un instrumento político de la OTAN, de los yanquis. Qué desgracia. Hasta la Cruz Roja la sometieron. Te voy a dar algunas pruebas. La Cruz Roja Internacional, incluso en América Latina, por ejemplo, se dedica a reclutar, ¿verdad?, individuos para colocarlos en sus entidades al servicio de los intereses de los yanquis. Y si el gobierno local es títere, pues al servicio del gobierno local también. Pero su trabajo es al servicio de los yanquis. Es una desgracia. La Cruz Roja ya no es una entidad ni benemérita ni neutral. Fíjense lo que acaban de encontrar la semana pasada, si mal no recuerdo, en Mariupol, esa ciudad, puerto, liberada por los milicianos de Donetsk y las tropas rusas, hace ya casi un mes que la liberaron. Ya empezó a operar el puerto, poco a poco. El 60% de los edificios de Mariupol están destruidos, hay que demolerlo. Ahí es donde estaba la planta de acero, la Azovstal, donde se refugiaron los nazis hasta que se rindieron, y siguen encontrando cadáveres y gente escondida, y se quedaron algunos, ahí los van encontrando. Pero los cadáveres es una cosa tenían improvisada una morgue y aquel hedor, ¿me entendés? Pero apiñado y afuera de la planta. Pero bueno, no quiero contar eso, quiero contarlo de la Cruz Roja. Fíjense bien, miren qué terrible esto. Lo que encontraron es documentación. ¿Sabes a qué se dedicaba la Cruz Roja en Mariupol? Y seguramente en todas las ciudades ocupadas, que son de mayoría rusa, ocupadas por las tropas ucranianas, por los nazis. ¿Sabes a qué se dedicaban? A identificar niños sanos con registro detallado, con el propósito del tráfico de órganos. A eso se dedicaba la Cruz Roja en Mariupol. Ucrania tiene la fama, antes de la guerra de 2014, ya para entonces ya tenían esa fama. Se incrementó en los últimos 8 años, y ahora seguramente va a ser peor, pero en los últimos 8 años eso se incrementó. Fue sobre todo a raíz de la implantación del neoliberalismo en Ucrania, cuando privatizaron todo, saquearon todo, dejaron a la gente sin recursos a nada, y sobre todo a partir del adoctrinamiento de las ideas nazis después de 2014, que como la gente salió y quedó en la miseria, empezaron a vender sus órganos. Entonces Ucrania es la principal exportadora de órganos humanos en toda Europa. No sé si del mundo, pero en Europa sí. Entonces, la Cruz Roja, ahí en Mariupol, se dedicaba a identificar niños sanos para eventualmente extraerle sus órganos y exportarlos. Vean qué terrible.
Más de 1000 historias clínicas de niños con órganos sanos marcados, sin información sobre enfermedades y con datos de sus padres. El Comité de Investigación de Rusia estudiará las imágenes porque también tienen videos. Tomaban videos a los niños. Qué barbaridad, hoja. ¿Saben qué encontraron ahí en la Cruz Roja? Instrucciones sobre el uso de armas en formato infantil en la Cruz Roja. Informes sobre las compras de incubadoras de huevos utilizadas en los laboratorios para trabajar con cultivo microbiano. ¿Para qué andaban haciendo eso en la Cruz Roja? Qué triste, ¿verdad? Una entidad que nace creo que fue en la Primera Guerra Mundial, con el propósito de auxiliar a los heridos sin importar de qué bando sean, y se ganaron el respeto de todo el mundo. Entonces, cuando iba una ambulancia de la Cruz Roja o el personal de la Cruz Roja con su distintivo respectivo, había un respeto total y todo el mundo lo dejaba pasar. Viene la Cruz Roja y déjenlo. Nadie dispare. Hoy en día ya no, hermano. Ya no es así. Muy triste. Pero fíjense, ese ejemplo de la Cruz Roja nos sirve para ilustrar lo que queremos comentarles a ustedes. Porque yo sigo insistiendo en algo que yo creo que no hemos terminado de asumir, de entender, de asimilar. Que el mundo que hoy vivimos está en transición, que es imprevisible el nuevo formato que viviremos, y que el que existía hasta el 24 de febrero dejó de existir. No nos ha caído el 20, yo estoy convencido de eso. Sobre todo porque aquí vivimos en una isla, en el sentido pues, tranquilidad, todo el mundo en lo suyo, trabajando, no te andan hostigando. Bueno, excepto ese cura con machete del 30 de mayo, lo viste, ¿no? Y vos sabés por qué fue. Es que yo no sé si es su compañera, su esposa, no sé. Pero salió de la iglesia una mujer muy golpeada y pegando gritos, quejándose de que la había maltratado el cura, que parece que es su compañero, pues. Entonces el chavalos del barrio se fueron a asomar a la iglesia y reclamarle. Entonces él salió con los machetes. Lo que es verdad. Pero bueno, eso es lo de los curas. Ya viste, ya mezclé el actor con el Yoltamal. No, hombre, no es así, pero bueno. Entonces, el país, el mundo, el planeta está en transición y el mundo que conocíamos dejó de existir. Fíjense en lo que quiero contar, sí. Entonces, en este proceso de que entendamos que tenemos que asumir otras actitudes. Es más, te voy a decir una cosa, pues. Los planes que el gobierno reveló en enero y febrero, ya no. Pero si cambió la coyuntura, el precio del combustible, el precio de los fertilizantes, todas las cadenas de suministros están alteradas. ¿Qué vas a estar planificando? Todos esos planes, o tenés que reformarlo o tenés que cambiarlo. Es más, ni siquiera podés planificar ahora. ¿Sobre la base de qué? Si todo es impredecible. ¿Verdad? ¿Cómo es? O sea, más o menos vos tenías una situación que podías predecir. Hoy ya no. Ni en Nicaragua ni en ninguna parte del mundo. No existe ya la posibilidad
de planificar a mediano ni largo plazo. No hay posibilidad de hacerlo. Porque todo está en constante evolución o involución, según como lo veas. Pero fíjense bien, esto que estamos viviendo es porque hubo una nación, la Federación Rusa, que se decidió, no señor, hasta ahí no voy, se acabó. Eso no estaba en los planes de ninguno de los globalistas del imperialismo norteamericano. Jamás. Eso los desequilibró, los desacomodó, los desajustó, los descolocó. Jamás pensaron que podía haber una reacción de esta naturaleza de Vladimir Putin y de la dirección de Rusia. Jamás. Creían que tenían a Putin en la mano. Aun y cuando ya había pasado lo de Crimea, que Crimea fue en el 2014. Aún así. ¿Por qué el capitalismo penetró hasta las propias entrañas de la sociedad rusa? Ya vamos a leer algunas cosas de eso. Y lo que estamos viendo es el despertar del oso. Se está desperezándose apenas. Pero ahí tendrá que hacer Putin cambios radicales a nivel interno porque eso está carcomido. Y esa es una realidad. Lo que pasa es que la operación en Ucrania ha logrado unificar a gran parte de la nación. Más del 80% respalda a Vladimir Putin en la operación especial en Ucrania. Algo que no ocurría antes de febrero. Y ahí han cerrado fila casi todos los partidos, incluyendo al Partido Comunista de Rusia, que es el principal opositor del partido de gobierno y el gobierno de Putin. Incluyendo al Partido Comunista, cerró filas totales, sin condiciones. ¿No? Entonces, fíjense, todo esto comienza, lo que hoy vivimos, que es el golpe sobre la mesa de Rusia. Lo que hoy vivimos es culminación de un proceso que lleva 50 años. 50 años. La élite del capitalismo mundial llegaron al convencimiento a finales de los años 60 más o menos que el proceso de la segunda revolución industrial había culminado, que ya no tenía manera de seguir en expansión y que había que buscar qué hacer. Entonces la transición del capitalismo keynesiano, otro día te cuento, o sea, del capitalismo, ¿cómo que le llaman? El estado de bienestar que le llamaban en Europa, que comienza con Roosevelt allá después de la Gran Depresión, comienza en Estados Unidos. Ese estado de bienestar, ese capitalismo bonachón de derechos sociales, de regulación de la jornada laboral y los derechos laborales, de la salud para todos, la educación para todos, ese capitalismo no le servía a los dueños de la riqueza mundial. Y es una decisión de la élite. No es que se le ocurrió a la Margaret Thatcher o a los economistas de la escuela de Chicago experimentar en Chile y en Gran Bretaña. No. No es así. Primero fue Pinochet, después fue la Thatcher, después fue Reagan. Pero no es que se les ocurrió. No, es una decisión sistémica. Evolucionar
al capitalismo primitivo, más bien retroceder al capitalismo primitivo, al capitalismo originario, al que no tenía ningún tipo de regla para acumular riqueza. Ahora les vamos a contar cómo es que ocurrió todo esto. Esto no es para solo hoy, mentira, esto lo tenemos que desarrollar en varios programas, pero creo que conviene empezarlo hoy. O sea, a mí me parece que a veces nosotros somos muy ingenuos y creemos que, bueno, es que se va el neoliberal, pues, o que no es que sea así. Es que nos han moldeado la mentalidad con tanta profundidad que muchos de nosotros creemos que son nuestras propias ideas. ¿Cómo es la profundidad de la violencia ideológica que ha ejercido el capitalismo? Que los que hemos sido violentados terminamos de tal manera asimilando lo que nos han introducido que creemos que es nuestro, que nosotros lo producimos. Mira qué brutalidad, qué clase de impacto. Hay un ensayo extraordinario, hermano, publicado en 2011, hace 11 años, por un intelectual ruso considerado uno, si no el más, uno de los 3 más prominentes intelectuales rusos de la actualidad, cuyo nombre es Sergei Anatolievich Bachikov. Es doctor en economía, tiene ahí algunos trabajos académicos relevantes, pero es un tipo concienzudo, analítico, propositivo, extraordinario. Se lo recomiendo. Entonces este hombre, en este ensayo que se llama Globalización, Caos Controlado, él primero te expone los antecedentes, después te desmenuza qué es lo que ha ocurrido y después te lanza una conclusión. Es extenso, son como más de 20 páginas, más. Pero, o sea, es para irlo leyendo párrafo a párrafo, párrafo a párrafo, y reflexionarlo, volverlo a leer y así ir. Yo les voy a leer algunas cosas. Es mentira, esto no es para... Y la vamos a ir comentando. Dice Sergei: desde la década de 1970 se hizo evidente que la era de la modernidad, cuyo fundamento es el gran proyecto de la Ilustración, del siglo XVIII y XIX, ¿no? No, XVII y XVIII, estaba llegando a su fin. El impulso del industrialismo había agotado sus recursos. Esto llevó a los filósofos, historiadores de la cultura y sociólogos occidentales a emprender una intensa investigación futurista que llevó a la conclusión. Yo te voy a decir algunas frases que te van a dejar con los pelos de punta. Pero estos futuristas que contrató la élite mundial llegaron a la conclusión de que el ciclo de la civilización industrial había terminado. En los años 70 en Occidente se tomó una decisión fatídica para afrontar el futuro. Y esta elección es importante para toda la humanidad, porque en la edad moderna todas las culturas capaces de mantener su identidad se vieron obligadas a emprender la modernización, es decir, a adoptar muchas de las instituciones y tecnologías de Occidente de la era moderna. Entonces, dice Sergei, hace 42, 45 años, Occidente decidió desmantelar el sistema de capitalismo social keynesiano, el sistema blando, y tomar el neoliberalismo, una doctrina fundamentalista que sugiere volver a los orígenes, como base ideológica del nuevo rumbo.
Tienen una frase salvajada, mano. Esto se describe vívidamente en el libro Una breve historia del neoliberalismo de David Harvey, geólogo angloamericano, uno de los fundadores de la llamada geografía radical y también teórico y divulgador del marxismo. Los desafíos no se responden retrocediendo, y en este camino la lógica de la lucha hizo que el liberalismo clásico, la renovación de la reforma y la espiritualidad del cristianismo primitivo se deslizaran hasta el neopaganismo, hasta el rechazo total de los ideales universalistas humanistas. Esto es muy importante, fíjense, miren cómo es de extremo lo que hemos vivido, y esto lo hemos vivido desde mi generación hasta las actuales. Pongan cuidado cómo es de extremo que el neoliberalismo ha conducido a la gran parte de la humanidad no solo a abandonar los postulados del humanismo que tan en boga estuvo después de la Segunda Guerra Mundial, inspirado en principios religiosos cristianos, confucionistas, budistas, islamitas, incluso hebreos, inspirado en esos principios, en esos postulados humanistas, se constituyó más o menos el humanismo universal. Entonces no solamente es que las sociedades de de gran parte del mundo abandonaron el humanismo, sino que renegaron del humanismo y lo sustituyeron por la ideología primero yo, segundo yo, tercero yo, lo demás no me importa. Del individualismo al extremo. Esto es sumamente importante porque nos marcó a todos en nuestra formación personal, política, ideológica, a lo largo de los últimos 45 años. Nos marcó a todos. Solamente el que encuentra reflexiones como la de Sergei o tiene una formación ideológica marxista, leninista, tiene la posibilidad de desentrañar estas cosas y evitar su contaminación. Los demás quedan desamparados, hermano. Oigan esto, pues. La globalización bajo la égida de Estados Unidos es un intento de cambiar el paradigma del desarrollo mediante una reestructuración radical del sistema económico mundial, el derecho internacional, la cultura, el estatus de las naciones y de los pueblos. Pero esta convulsión hunde a la humanidad en el fango de las contradicciones irreconciliables. En este camino, la humanidad en su sentido moderno no sobrevivirá y tendrá que dividirse en dos razas. Ahí después hablamos de eso. Esta utopía de una nueva antigüedad, imagínate cómo es, o sea, regresar a la antigüedad, pero desde la perspectiva de la élite, ¿sí? No se realizará, pero antes de que se derrumbe por completo, infringirá graves traumas a una multitud de pueblos. No es necesario, oigan esto, dice, hay que ocuparse de las preguntas últimas, ¿verdad? Que son las cuestiones del ser, las últimas preguntas, según Dostoyevsky. Dice, no es necesario comprender las amenazas emergentes de los 1.000 millones de oro, ni de formar parte de la metrópoli, para poderlo entender. Seguramente, dice, moriremos de las enfermedades de Occidente como los indios del sarampión. Hay que analizar, dice Sergei. Recuerden, Sergei Bachkov. Hay que analizar, dice. Por esto digo que es propositivo. Las posibilidades que ofrece el caos de la crisis, porque solo podrán salvarse
quienes elaboren los posibles escenarios de amenazas y las alternativas de respuestas rápidas y adaptativas. Solo podrán salvarse los que se den cuenta de lo que está pasando y busquen un camino alternativo. Solo ellos podrán salvarse. Los que no se den cuenta de lo que está pasando y mucho menos elaboren un camino alternativo, no se van a salvar, serán absorbidos por este horror que ya van a escuchar a qué nos conduce. Sigo. El sociólogo y filósofo francés Alain Touraine, en su libro La sociedad postindustrial de 1969, porque entonces desde los 60, finales de los 60 y ya todos los 70, todas las cosas eran postindustrial, poslibertaria, posmarxista, posizquierda, todo. Inventaron esa categoría y le implantaron y ya nos quedó a todos. Posandinista, posliberal, solo vos sabés. Bueno, entonces, el primero que ocupa este término, o uno de los primeros más bien, es este francés, sociólogo y filósofo, en el 69, en su libro La sociedad postindustrial. Y ahí escribe: no cabe duda, dice Touraine, de que la amenaza del declive existe. Acostumbradas a ser acomodadas, nuestras sociedades, estamos hablando de las europeas y Estados Unidos, ponerle que Japón también, están saciadas, satisfechas, engordadas e irritables, de mal humor, preocupadas por la autoconservación y la posesión, preocupadas por preservarse ellas como sociedades y por sus propiedades. Y posiblemente, dice Touraine, se deslizan hacia una futura degeneración como el Imperio Romano de Oriente, que prácticamente termina Bizancio y toda esa onda. Los últimos estertores terminan en la Primera Guerra Mundial, pero bueno. El mundo occidental, dice Touraine en otro artículo, sí, en uno que se llamaba, que lo escribió en los 80, del intercambio a la comunicación, el nacimiento de la sociedad programada. Dice Touraine: el mundo occidental ha permitido, sin darse cuenta, él mismo, mucho de lo que hace la vida más desagradable, más violenta. Se convierte en una lucha de vida o muerte, en una sociedad en la que las oportunidades de beneficio disminuyen. Y oigan esto, y los empresarios aparecen en exceso. Una de las razones para este modelo que nos implantaron es que había demasiados empresarios. En 1991, Alexander King y Bertrand Snyder reciben un encargo del Club de Roma, predecesor de Davos y otras cosas, de la Trilateral, y publican un libro cuyo propósito era presentarle a la élite del capitalismo mundial un plan para el siglo XXI. Ese era el propósito del libro. Propósito medio fachento, ¿verdad? Pero bueno. Se llama ese libro La Primera Revolución Global, Informe del Club de Roma, en el 91. Pretencioso, pero bueno. Presentaban una estrategia para la supervivencia del mundo al comienzo de lo que ellos llamaron la Primera Revolución Global. Es una continuación de otra obra que se llamó Los Límites del Crecimiento, publicada en el 72, poquito antes de la crisis del petróleo del 73, también encargada por el Club de Roma. Entonces dicen King y Snyder: no es en absoluto difícil imaginar a innumerables inmigrantes hambrientos y desesperados desembarcando de los barcos en las costas del norte del mar Mediterráneo. Cualquier parecido con lo que se ha vivido en los últimos 20 años no es coincidencia. Sabían, propiciaron que esto ocurriera.
En el mar Mediterráneo rumbo a Europa. En la frontera entre México y Estados Unidos rumbo a Estados Unidos y Canadá. Propiciado. No es un fenómeno, digamos, de voluntad de los propios emigrantes. No, hermano, te empujaron a eso. Oigan esto. La afluencia de migrantes podría provocar un fuerte aumento del racismo defensivo. Racismo defensivo. Hasta categoría filosófica le buscaron. O sea, el racismo de los que residen en esos países son racistas contra los inmigrantes por ser inmigrantes, sobre todo por ser pobres. Y esto no es racismo, es aporofobia. En los países de entrada y fomentar, y oigan, la instauración de regímenes dictatoriales en esos países de entrada sobre una ola de populismo. Es decir, están previendo que en los países que reciben inmigrantes se instauren dictaduras para defenderse contra los inmigrantes. Es impresionante, ¿verdad? El progreso tecnológico del postindustrialismo, según los autores, empeora la situación de los países pobres. Las halagüeñas perspectivas de los países del norte no son tan halagüeñas para los países del sur. Las innovaciones tecnológicas dan ventaja a los países avanzados en detrimento de los que se encuentran en una fase más temprana del desarrollo económico. Y la frase de estos cabrones, que es para que la desarrollemos durante no sé cuánto tiempo. ¿Saben lo que dicen estos dos contratados por la élite mundial? Voy a repetir sus nombres, no se les olvide. Alexander King y Bertrand Schneider, en su libro La Primera Revolución Global, informe del Club de Roma, publicado en 1991. Oigan esta frase. Así, dice, nuestro verdadero enemigo es la propia humanidad. El enemigo es la humanidad. ¿No le resulta ilustrador de lo que vivimos? Cómo han ido aniquilando pueblos enteros, cómo echaron a pelear a los grupos étnicos en el África, por ejemplo en Ruanda, y provocaron aquel espanto de 1 millón de muertos de los Tutsi y de los Hutus, por ejemplo. O lo que ocurre en tantísimos otros lugares. Porque el enemigo de la élite es la humanidad. Sigo con estas reflexiones de Sergei Bachkikov. Dice, la respuesta simétrica, o sea, proporcional al fundamentalismo neoliberal de Estados Unidos fue el fundamentalismo posmoderno del terror, lo que él llama el terrorismo de los ricos. Después del atentado, o de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, los filósofos más destacados de la época, el francés Derrida, que es el que creó el concepto de construcción, el sociólogo francés Jean Baudrillard, el esloveno Slavoj Žižek, famosísimo, llegaron a la conclusión de que el mundo globalizado produce el terror como su propio producto. El terrorismo no es un fenómeno externo y autónomo de la globalización. No es que existe por sí solo y fuera de la globalización. No. Es un producto, es una parte orgánica de la globalización creada por el neoliberalismo, por las élites neoliberales. Según Baudrillard, Estados Unidos alimentó la imaginación terrorista literalmente en todo el mundo. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de eso?
Hasta aquí, ¿no te acuerdas? Aquí en Nicaragua también. Bolaño, toda esa gente, el terrorismo. No sé. Todo el mundo estaba chido. Me acuerdo que después del 11 de septiembre, antes del 11 de septiembre, Daniel iba en primer lugar en las encuestas. Todo fue que pasó el 11 de septiembre y ellos comenzaron a manejar que si Daniel subía, venía el terrorismo y se acabó el jabón. Sigo. Han formado un escuadrón completo de golems. Golems, ¿qué golems? A ver, esto es en el folclore medieval y también en la mitología judía. Son personajes, ¿sí? Animados que se fabrican, los golems, a partir de materia inanimada, es decir, o sea, como muñecos, pues, que inventar. Le das vida a un reloj, pues, un ejemplo, ¿no? Robots. Entonces dicen ellos que son escuadrones completos de golem, de robots, los que han formado los Estados Unidos para luchar contra el contagio marxista en los países islámicos. Entonces inventaron Al Qaeda y le salió venada la careta con Bin Laden. Los talibanes y le salió venada la careta en Afganistán. Y las sectas de terroristas religiosos como esas que andan ahí en África, sembrando el pánico. Todos ellos son productos de ellos. En algún momento, dice Baudrillard, en algún momento, esos golems, esos robots, se salieron de la línea y atacaron a su anfitrión, al creador, como predijeron en su momento los rabinos medievales. Siendo esencialmente un sistema terrorista, el nuevo orden mundial exportó durante mucho tiempo con éxito la violencia al exterior. El 11 de septiembre volvió a su seno y destruyó sus símbolos más importantes. Lo que el sistema define como terror representa su propio yo. El terror que define Occidente es él mismo. Porque ellos mismos se han creado como un ente terrorista. ¿Ya? Y esto lo dice además de Baudrillard, el filósofo francés Viril, o Zizek, o la gringa, la Susan Bock-Morse, o Boris Efimovich, en fin. El sistema dominante es incapaz de hacer un diagnóstico adecuado de la situación porque se niega a identificarse a sí mismo como lo que es terrorista. Eso lo escribe Mijail Csikszentmihalyi, que es un antropólogo filosófico. Oigan esto ahora. La globalización bajo la dirección de Occidente genera el caos, pero no logra crear suficientes atractivos que integren ese caos a las estructuras del orden deseado. El mundo globalizado se enfrenta a anticuerpos emitidos por él mismo. La respuesta terrorista al terror del nuevo orden mundial se alimenta del odio a toda la diversidad de identidades sociales y culturales que han sido reprimidas y humilladas por la actual globalización. Esto es muy importante. Muy importante. Esa respuesta terrorista de los globalizadores se alimenta del odio. Odian a las diferencias, a las identidades culturales que son distintas, como la china, como la nicaragüense, como la rusa, como la iraní, o como la india, o como la venezolana, o la cubana. Odian. El terror de ellos se alimenta de ese odio. Y aquí viene esto, pues. El 11 de septiembre demostró que el modelo racional de conflicto social
originado en la Ilustración y que reduce el problema a un conflicto de intereses sociales, ha perdido su poder explicativo. Es decir, antes se decía que eran los pobres contra los ricos y que eso era el origen de la violencia, básicamente, o los oprimidos contra los opresores. El terrorismo como respuesta de las hordas hambrientas del sur a las prohibitivas desigualdades sociales se prestaba a la racionalización, mientras que el nuevo terrorismo no persigue ningún interés social. Baudrillard decía que los terroristas de antaño encarnaban el terrorismo de los pobres, mientras que hoy tenemos ante nosotros el terrorismo de los ricos. ¿Estamos claros? Sigo. Cualquier parecido con lo que hoy vivimos en lo que les voy a leer no es coincidencia. Sigue el compañero Sergei Bachikov. En cuanto a la capacidad de la sociedad occidental para invertir la tendencia fatal de su propio desarrollo. Oigan bien, saben que fatalmente el capitalismo topó, que ya no hay nada que hacer. Entonces, su capacidad para invertir esa tendencia, para evitarlo, los filósofos de la tercera ola, de esta tercera revolución, son muy pesimistas. En su obra Después del 1984, Perspectivas para un mundo mejor, la nueva ola tecnocrática de en Occidente, publicada en 1986, el filósofo estadounidense Thomas George escribió. Y aquí viene una cosa, hermano, es asombroso. Escrito en el 86, hace 36 años, hermano. Dice este hombre: quizás el principal factor que determina lo que está ocurriendo es la rapidez con la que el mundo occidental puede encontrar su dirección, ya sea mediante una nueva religión, el control totalitario a través del lavado de cerebro y la medicación, o la colonización del espacio exterior. Las cuatro cosas las han emprendido. Nueva religión la están creando. Hay distintas ramas ahí, desde la cienciología y toda esa babosada, otras ahí que hay, y van sumando, creando una nueva religión, porque ya ni el cristianismo en ninguna de sus variantes, ni el judaísmo, ni el islamismo, ni ninguna le sirve, creando una nueva religión. El control totalitario a través del lavado de cerebro, que es lo que hemos experimentado desde finales de los años 70 hasta hoy, y quieren una prueba. Miren cómo sometieron al lavado de cerebro a todos los europeos que han renunciado a sus propios derechos individuales y los han entregado voluntariamente a la élite gobernante durante la pandemia, y hoy en día se han vuelto rusófobas por contaminación y ni siquiera tienen capacidad de pensar y de interpretar por sí mismos los fenómenos. Entonces, nueva religión, lavado de cerebro, medicación. Y la pandemia, pues. Y los nuevos medicamentos que han inventado y no sé qué. Ayer estaba escuchando a Omar García, que refería un trabajo del New York Times, que refiere a la modificación de la madurez hormonal de los seres humanos que se observa desde finales de los años 60. Ahora las niñas tienen una maduración hormonal 3 o 4 años menos que lo que era hace 50 años. O sea, maduran a veces a los 9 años, empiezan a menstruar las niñas. Y los varones, no es menstruación, pero empiezan a tener un desarrollo sexual desde los 10 o 11 años.
y se atribuye a distintos factores. Después me puse a leer en otras cosas. El principal factor es alimenticio. Pero bueno, la medicación, otra forma del mundo occidental para revertir la tendencia a su declive, y la colonización del espacio exterior. ¿No has visto a Elon Musk haciendo ahí? Buscar un planeta, vamos a ir a Marte, vamos a poner vendiendo espacio. El otro, Trump, me acuerdo, de privatizando la luna. Y es en busca de las reservas minerales que ahí hay. No se les olvide estas 4 cosas: nueva religión, control totalitario a través del lavado de cerebro, medicación y colonización del espacio exterior. Tal vez la receta que surja, lo decían en el 86 Thomas George, tal vez la receta, dice él, surja de alguna combinación de todas estas cosas. Y entonces, medios más sofisticados y menos peligrosos que el alcohol que consumimos podrían desbloquear una verdadera utopía personal. Una cosa parece cierta: el mundo occidental está llevando a la humanidad a un abismo del que no hay retorno, por lo que hay que encontrar un camino alternativo. Uno de esos caminos que indican esos propios filósofos occidentales es la revolución de la conciencia, la humanización de la perspectiva de la juventud. Los cambios reales en el curso de la crisis del industrialismo pueden, con gran probabilidad, llevar a la humanidad al borde de la catástrofe. Y aquí dice una cosa sobre Rusia, este hombre. Perdón. Para nosotros, dice, este tema es urgente y práctico, escrito en el 2011. Porque Rusia está demasiado abierta a Occidente y sus catástrofes se descargarán sobre nosotros en primer lugar. Dicho y hecho, hermano. 11 años después. Y dice después: los otros grandes tanques de amortiguación de esa catástrofe son China e India. Y los dos lograron prudentemente cerrar con mayor o menor antelación sus sociedades a la influencia del capitalismo, que es lo que ha hecho Irán. Es lo que ha hecho Irán. En la medida que cerrás, consolidás tu sociedad de acuerdo a tus tradiciones, a tu cultura, a tu manera de ser, según la idiosincrasia de cada una de tus minorías, y evitas la contaminación, en esa misma medida te podés defender. Interesantísimo, ¿no? En la futurología humanista del estadounidense Alvin Toffler, se suponía que la sociedad postindustrial se diferenciaría de la civilización de la segunda ola por el papel esencial de la ciencia, la educación y la cultura. Se suponía. Él preveía que lo que iba a ocurrir es que lo que iba a prevalecer era la ciencia, la educación y la cultura, y que la institución social central de esa sociedad posmoderna iba a ser la universidad. ¿Vean qué interesante? Eso es lo que él creía. Eso decía Weber también, Max Weber. Pero un alemán contemporáneo de Max Weber del siglo XIX, los fundadores de la sociología, el alemán George Simmel, es el que tuvo la razón. Van a oír por qué. La dominación del capital financiero y especulativo es la realidad actual. Es el centro de la sociedad posmoderna. No es la universidad. Es el capitalismo usurero, los bancos, la bolsa de valores y toda babosada.
Las principales instituciones no son la universidad y el laboratorio, sino la bolsa y el banco, unidos en la red global. Como dijo el filósofo, el dinero es la casa de los iletrados. Ahí lo vamos a ir dejando, porque hay muchas cosas más. Decía, el apologista de todo esto, digamos, el gran impulsador ideológico de toda esta babosada de las élites capitalistas, se llama Jacques Attali. Dice Attali, voy a cerrar con esto: el dinero acabará con todo lo que puede interponerse en su camino, incluso los estados, a los que están destruyendo poco a poco. Al convertirse en la única ley del mundo, el mercado formará un hiperimperio inmenso y planetario que creará riqueza comercial y nueva alienación, grandes fortunas y pobreza espantosa. La naturaleza será explotada bárbaramente. Todo será privado, incluido el ejército, la policía y la justicia. Cualquier parecido con lo que ahora vivimos no es coincidencia. ¿Saben qué es el gran estorbo de la élite? El gran estorbo, además del Estado, los pobres. Y por eso hay que liquidarlos, por eso las epidemias y esto, y la guerra, y vas a ver lo que viene después. Trabajar, avanzar, combatir, vencer. Patria y libertad. Para los que de sangre salpicaron la patria, pido castigo. Bueno, mi nombre es Jorlin Alexander, 25 años. Estoy así porque hemos luchado, seguimos adelante. No nos gustó lo que hacían, pues, muchas cosas, mataban, asesinaban, defendimos con honor. No me arrepiento de haberme metido en eso, sé que cualquiera lo hubiera hecho. Han muerto muchos héroes defendiendo Nicaragua, y aquí donde se prueba el sandinismo, dar la vida por la patria, por todo. Gracias. Sin pensarlo, una y mil veces, cuantas veces se vuelva a repetir. Primeramente Dios me da la oportunidad de volver a caminar de nuevo. Que siempre sigamos luchando, siempre estamos con Él, nunca lo hemos dejado. Es cierto, Él está allá, nosotros estamos aquí, pero el sandinismo siempre está en cada corazón de cada persona. Sé que no fue fácil lograr lo que hoy estamos en paz. Me trae muchos recuerdos. La realidad es que no quisiera recordar lo que me ha pasado porque es grande. Solamente Dios sabe lo que he pasado. Y lo que ustedes como Frente Sandinista, trabajadores, me han apoyado. Nunca me han dejado solo. Recordar. Para mí es algo histórico, porque aquí he dejado toda mi vida. Luché, no me arrepiento, y si se volvería a repetir eso, volvería a defender con honor. Bueno, que es cierto, es duro perder un hijo. La verdad, yo sé que han pasado muchas cosas, tanto como mi madre también ha sufrido conmigo, yo sé que ellas sufrieron. Mi mamá siempre sigue sufriendo al verme así, yo lo mismo como cuando caminaba, como ahora que estoy, pero le digo a la madre que sean fuertes, que sigan adelante, que Dios les va a recompensar en gran manera, porque ellos no fueron de balde.
Ellos lucharon por una Nicaragua libre y lo estamos viviendo. Muchos dicen que Nicaragua está custodiado, que régimen, aquí no hay régimen. Nicaragua es libre y siempre ha sido libre. Esa es mi lucha, ser alguien en la vida más adelante. No solo estar en esta silla de ruedas no significa que no pueda seguir estudiando, ser alguien en la vida. Primeramente en Dios, luchar y lograr mis estudios. Siempre será 19, siempre será 23, siempre será muy heroico, avanzando siempre sin retroceder. Revolución es sentido del momento histórico, es cambiar todo lo que debe ser cambiado, es igualdad y libertad plenas, es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos, es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos, es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional, es defender valores en los que se cree al precio de cualquier sacrificio, es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo, es no mentir jamás ni violar principios éticos, es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.